Buenos días a todos y a todas las alumnas que nos acompañan en este curso propedéutico impartido por los docentes del CEBETA 114 en este inicio del ciclo escolar. Esperando que se encuentren bien, les doy la bienvenida. Mi nombre es Miguel Ángel Tinoco Madrigal, yo soy licenciado en informática. En este primer semestre me corresponde plasmar la información de la materia de TICS y en esta ocasión me corresponde dar la sesión número 10, que es la entrevista. Como todos saben, hemos escuchado hablar de las entrevistas en diferentes ámbitos sociales, culturales, deportivos, así también en el ámbito educativo. La entrevista es una actividad o una conversación la cual nos tiene elementos que es la obtención de información de algún tema en particular, en el sentido de que nos empapemos de información y así bien tenemos el elemento que es el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador, como sabemos, tiene una de sus funciones principales es hacer las preguntas y el entrevistado, por lo tanto, dar esas respuestas. En el ámbito de la entrevista y la investigación académica, que abarca ámbitos psicológicos, sociológicos, de comunicación y literatura, aparecen tres tipos de entrevistas, las cuales son las entrevistas dirigidas, las entrevistas semidirigidas, las entrevistas a profundidad. En la primera entrevista, que es la dirigida, en esta se muestra que las respuestas tienen que ser concretas y breves. Por lo tanto, se tienen que enfocar en un tema, en una situación o en un fenómeno en particular. Las entrevistas semidirigidas son donde el entrevistador, vale la redundancia, dirige una conversación hacia un tipo de respuestas, pero da un poco de libertad al entrevistado para que él dé su punto de vista o dé opciones más amplias. En las entrevistas que son a profundidad, tienen como sentido conocer a profundidad o conocer muy a fondo a un cierto tipo de personas que es el entrevistado. El entrevistador tiene que dirigir un conjunto de preguntas a una serie de entrevistados en un tema en particular. El libro o el tutorial nos da como ejemplo el tema de la pobreza en México de un entrevistador norteamericano. Por lo tanto, hace este tipo de entrevistas a este cierto tipo de personas que son con la misma similitud. La siguiente parte que me corresponde explicar es las partes de la entrevista, que son 4. Título, introducción, el cuerpo de esta misma, así como el cierre o el término de ella. El título se da por entendido para que dé un poquito de interés al público o a las personas interesadas en él. Dentro de la introducción aparece el nombre de la persona que va a ser entrevistada, así también el motivo o la razón de la entrevista en sí. El cuerpo, en este se van a plasmar las cuestiones o los diálogos que se van a considerar para que dé forma a la información que nos interesa sacar de la persona entrevistada o las personas entrevistadas, ¿sí? Y en ese sentido aparece la última parte, que es el cierre o el final de la entrevista, en la cual aparecen las conclusiones o las situaciones de finalización de ella misma. Dentro del cuerpo de la entrevista aparecen los tipos de preguntas que existen. Aparecen las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las que se estructuran para que el entrevistado dé como descripciones o explicaciones amplias de las respuestas que nos interesa conocer para dar a fondo un mejor contenido de información que se requiere dentro de la entrevista. ¿Sí? Y estas pues no pueden ser respondidas con un sí o con un no, o con un poco o con mucho, no. Simplemente tienen que ser explicaciones para dar a conocer más la información. Dentro de las preguntas cerradas, nuestras respuestas sí tienen que estar condicionadas o basándose a opciones que les da el entrevistador o el entrevistado, que sería un sí, un no, así también poco, mucho, más o menos, ¿sí? Y entran donde aparecen las famosas monosílabos, que son los que te limitan a no dar tanta explicación. Por mi lado, en el sentido de la conclusión de la información, sería todo. Enseguida les voy a numerar las páginas las cuales ustedes tienen que realizar las actividades. En la página 99 se tiene que realizar la lectura, así también realizar las actividades de su manual
de la página 100, 101 y 104 y posteriormente subirlas a la plataforma después de haber hecho las evidencias en su cuaderno. Después de todo esto, muchas gracias, jóvenes. Esperemos contar con sus actividades en tiempo y forma. Pasen buen día.